Ya es hora de que olvides lo que te hace daño. La canción que tú dices que te hace llorar. Las promesas de esos sapos encantados que al principio fue... Y en el capítulo de hoy tenemos a un invitado muy especial, nada más y nada menos que mi papá. Creo que la persona, o no creo, la persona que me dio su vena musical, sus historias, verlo tocar cuando yo era niño, creo que tuvo mucha influencia en lo que soy como músico y sobre todo en tomar esa difícil decisión. Siempre es muy difícil creer en el arte en este país, decir voy a estudiar música, voy a estudiar artes, voy a estudiar teatro. Muchos no nos apoyan, a mí afortunadamente me apoyaron y aquí estoy precisamente gracias a la música, entrevistando a esa persona que fue una influencia muy importante para mi vida musical y que pues todavía afortunadamente lo tengo con vida. Y aquí está pues mi papá, don Héctor Gutiérrez, invitado muy especial. Papá, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que ven esto en diferido o los que están interesados en otros países. Pues acá está mi padre. Muchas gracias, hijo, por tenerme hoy acá, por haberme escogido y no crea esas situaciones en que los hijos hacen importantes a sus papás de acuerdo a su vena, su herencia. Es muy importante que lo tengan presente en las vidas de ustedes. Voy a hacerle varias preguntas para que de pronto nunca se las he hecho, porque nunca habíamos como pensado en hablar de lo natural y de lo bonito que es la música. Por ejemplo, su infancia musical, ¿cómo fue? ¿Cómo se hacía la música? ¿Qué escuchaban ustedes con mis abuelos allá en la vereda en Socotá, Boyacá, en Coscativá? ¿O cómo decidió usted coger un día una guitarra, un tiple y hacer música? Porque pues uno en el campo viendo a los obreros, o no sé, o sacando el ganado, varias cosas que se hacen en el campo de nuestro país, pues coger un instrumento musical como que no sería algo muy común. Pero pues no sé, ¿cómo llegó usted a ser músico o a escuchar la música que escucha? Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, pues mi infancia en el campo fue muy corta, incluso unos 6, 8, 7 años creo que bajamos a Socotá de Coscativá, y de ahí en adelante toda la vida, yo creo que el 90-95% la hemos vivido yo personalmente con mi esposa con su mamá en Socotá. Y la conexión musical, eso cuando uno tiene la genética, la herencia de sus viejos, de lo que usted está diciendo, igual me pasaba a mí. Nosotros teníamos un contacto muy seguido. En ese tiempo nuestros viejos eran viejos parranderos. Se organizaban fiestas, se organizaban bazares, se hacían muchos eventos en la vereda para ayudar incluso a las escuelas a construir. En ese tiempo no había muchas ayudas del gobierno como lo hay ahora, sino la gente organizaba sus eventos y hacía sus bazares, y eso lo hacían muy seguido. Y en esos bazares participaban mi papá y participaban mis tíos. ¿Pero mi abuelo tocaba? ¿Mi abuelo Aristócles tocaba? Claro, él tocaba guitarra y tocaba tiple. Para la voz no era muy bueno, pero él siempre estuvieron participando y tocando en los bazares que le digo, la verdad. No eran como ahora, que si no me pagan no voy a ir a tocar. No, lo hacían a honoris causa, no era y porque les gustaba. Esto de la música es que le guste a uno. Si a uno le gusta la música, si uno tiene esa vena musical, no va a ser difícil ser músico. Con esto no quiero decir que una persona que no tenga la vena musical no puede ser músico. No, pues para eso existe hoy la academia, existe las carreras que tienen que ver mucho con música, que casi todas las universidades públicas y privadas creo que tienen un pénsul académico que es la formación musical y cultural, no solamente música, sino cultural también. Listo, pa. ¿Usted tiene algún recuerdo de
cuando yo era pequeñito, cuando no sé, cuando estaba en brazos de mi mamá o cuando estaba por ahí corriendo, los primeros acercamientos míos hacia la música, o sea, como que uno de pronto va a ser músico, o no se cogía una guitarrita y la tocaba, o cómo fue de pronto ese primer acercamiento mío, que no me acuerdo obviamente hacia la música como tal, o no hubo tanto acercamiento, ¿cómo fue? Pues lo que le decía anteriormente, eso se va dando con el tiempo, además que es un ambiente musical, yo personalmente yo estudié en el colegio ahí en el pueblo hasta octavo, creo, hasta séptimo, ahí en Socotá. Y así me pasó, o sea, lo que me está preguntando de cómo fue el acercamiento, me pasaba a mí. O sea, en principio uno como que no le muestra mucho interés, pero es que uno lleva eso como una peca, como una ahí, situación, como el parentesco de los genes de sus papás. Así le pasaba a nosotros. Usted, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que tuvimos una reunión de esas que hacemos nosotros, la familia nuestra, que una reunión de la familia nuestra sin guitarra no es reunión. A veces se ponen a pensar cómo era la gente que no interpreta ningún instrumento, que se reúnen por de pronto compartir una cerveza, un licor, que no haya una ambientación musical en vivo. Eso se llama una tertulia musical. O sea, unos tocan una cosa, otros tocan eso, que afortunadamente en nuestra familia la tenemos todo. Y siendo más objetivos con la pregunta, alguna vez tuvimos una reunión y empezamos nosotros con su tío Ocelín a tocar, y entonces de pronto apareció Jason porque era una reunión en una finca, no me acuerdo, es por ahí cerca de Sogamoso, y nosotros estábamos tocando algo parrandero, y llegó Jason y se puso a hacer con la boca como simulando un cencerro, una de esas cosas. Eso, entonces ahí dice uno que porque para eso hay que tener ritmo y hay que tener, claro, y hay que llevar la secuencia de la melodía. Entonces ya empieza uno como a ver que sí. ¿Qué edad tenía yo ahí más o menos? Era ya, no sé, por ahí niño. De pronto 6 años, 5 años creo, por ahí 5 años. Entonces los ve uno que se empiezan como a interesar por el tema, porque normalmente un niño que no le muestra interés a eso está jugando por allá con sus compañeros, con sus amigos. Sin embargo, él hizo como el momento de... Creo que le gustó la melodía de los instrumentos, de lo que estábamos tocando, y entonces se integró. Entonces dice uno, como que le va a gustar la música. Pues eso es lo que uno intuye y así fue. Y por ejemplo, una pregunta incómoda que yo sé que de pronto muchos papás ven esto, de pronto muchos papás tienen a sus hijos con lo mismo, como que les gusta la música, o como el que les gusta algún deporte o algún arte, y el hijo le dice, yo quiero ser deportista, yo quiero ser músico profesional, yo quiero ser, no sé, youtuber, hoy en día, tiktoker. Uh-huh. ¿Cómo fue cuando yo le dije a usted, venga, yo quiero estudiar música? ¿Cuál es el miedo que siente un papá cuando un hijo le dice eso? Pues el miedo sí es grande. El caso nuestro, el caso mío, porque es que, o sea, la gente, incluso todavía piensan que el hecho de ser usted músico es como sinónimo de vagancia, de drogas, de alcohol. No tanto drogas en ese momento, porque nosotros afortunadamente en ese momento no había esa explosión hoy en día que hay tantos muchachos metidos en el vicio. Todavía no había eso, pero entonces uno como que pensaba, porque como uno veía esos ambientes donde se tocaba guitarra, donde se tomaba mucho, la gente tomaba mucho, entonces uno decía, no, pero mi hijo para arrancar, porque nosotros no dimensionábamos que ya iba a arrancar un chico con una preparación académica que es muy diferente, que es una carrera normal. Incluso a mí me lo han dicho, me lo han preguntado, oye, ¿y su hijo qué estudiaron sus hijos? Uh-huh. Ahí siempre hay una persona que hace mucho tiempo que no se habla con uno. No, pues ellos son
mi hijo estudió música y mi hija también está estudiando música. Ay, se inclinaron, ay, esto es igual al papá, o sea, pero lo dicen como en una forma, como decir, como despectiva, sí, pero sí. tengo un ingeniero civil, ese sí se salvó. Sí, bueno, sí. Pero entonces, ella es diferente, porque uno en ese momento piensa, bueno, pero si es lo que ellos quieren, si es lo que a ellos les gusta, pues... Es que yo creo que estudien. ahí está el secreto de, yo siempre le digo, yo como docente a los estudiantes, es difícil estudiar lo que uno le gusta porque hay muchas veces a uno no lo apoyan. En mi caso pues me apoyaron y por eso estudié música. Pero siempre les digo, usted espero esté en su carrera porque le gusta. Si a uno le gusta, creo que es bueno en lo que hace. Y si uno es bueno en lo que hace, pues lo contratan en una empresa porque se ve que es un buen trabajador, porque lo hace con gusto, o usted mismo arma su emprendimiento o algo desde lo que le gusta hacer, desde lo que estudió, pues logra salir adelante con todas las dificultades de todas las carreras, pero pues creo que no hay una carrera que uno diga voy a estudiar esto para tener millones de dólares, porque si uno se levanta todos los días pensando que va a estudiar por ganar plata más adelante, de pronto la llega a tener, pero va a ser un profesional frustrado que llega a su trabajo amargado y está esperando que llegue el viernes en la tarde para salir de su trabajo, porque realmente no es feliz, no trabaja porque le guste, sino por un tema económico, que es muy importante, pero creo que eso no es todo en la vida. Sí, Entonces, eso le iba a decir. De las carreras, porque existen infinidad de carreras y todos tenemos, como nos decían los profesores, cuando de pronto era imposible las matemáticas. Yo, por ejemplo, para las matemáticas fui muy malo. Pero no malo porque fuera, sino a veces porque como que no le mostraban la importancia de lo que pasaba en ese momento y el futuro que iba a tener pues la educación en Colombia y para uno forjarse como su futuro ya con su hogar y esa situación. Pero afortunadamente hicimos lo básico, que fue el bachillerato y después una tecnología y ahí estamos. Pero lo que le iba a comentar era la situación de que el músico no dice voy a estudiar, por decir algo, cualquier carrera, decir matemáticas, voy a estudiar una ingeniería, voy a estudiar sistemas, y tienen una secuencia, el músico tiene que gustarle. Porque es que ser músico, que ustedes mismos me lo han enseñado a mí. Y de ahí viene que en las universidades, cuando uno estudia arte, hay un examen, no ni siquiera de como los que generales de lógica matemática, de lingüística, sino de aptitud musical, que usted realmente sepa tocar un instrumento. Alguien dice, chévere, o sea que usted ya le enseñan a tocar guitarra. No, para entrar a estudiar música, mucho más difícil en una universidad pública por tan poquitos cupos que hay, el examen es bastante exigente, uno ya debe ser, yo digo, medio músico para entrar a esto. Entonces, ¿qué le enseñan allá? Pues ya realmente el contenido a fondo de la música, no es que me enseñen a tocar guitarra, no, usted ya debe tocar guitarra, debe leer partitura, debe saber tocar música clásica, en mi caso que estudié pues guitarra clásica, que eso lo estuve hablando en el capítulo anterior, porque pues conté mi legado, cómo empecé en la música y cómo fue ese inicio mío en la música, pero pues eso es, yo creo que la última pregunta y que yo creo que todo el mundo está esperando, venga, pues si son músicos, chévere poder tocar algo los dos, y creo que lo hemos hecho, que desafortunadamente desde que salí de mi casa a los 16 años a estudiar música, nos vemos en diciembre, en mitad de año, no hay un ensamble así, que debería ser mejor si viviéramos los dos, pero cada vez que nos vemos creo que lo hacemos bien y nos conectamos en lo que nos gusta hacer, que es la música andina colombiana, la carranga. Esos son los géneros que siempre escuché desde niño, con los que crecí y con los que creo que me moriré, y de hecho gracias a la música andina colombiana hoy en día trabajo y tengo un trabajo, porque pues ese era el perfil que estaban buscando en esa universidad cuando hace 12 años entré a trabajar, donde actualmente trabajo. Entonces, ¿qué cree que yo le heredé a usted en cuanto a la música? No sé, la voz, el gesto al interpretar un instrumento, la versatilidad, no sé, algo que usted diga, me heredó esto de mí, y por eso, porque yo no soy tiplista, usted toca tiple, yo no, pues lo puedo tocar, pero digamos que no le heredé el gusto por ese instrumento. ¿Qué cree que musicalmente le pude haber heredado?
Pues heredar todo, todo. La responsabilidad. Ujú. Para ser músico usted tiene que tener responsabilidad, estudio, tesón, porque lo que decía usted anteriormente, a una universidad no se llega por decir algo como voy a estudiar medicina y usted no tiene que ser enfermero. Estudia medicina porque quiere estudiar medicina, Ajá. porque se siente con las capacidades para estudiar medicina. Y yo les decía algunas veces hablando, porque la gente piensa que pues, es que estudiando música, ¿qué estudian en música? Que es una pregunta que hace, o sea, ¿cuál es el pénsul de una persona que estudie música? Y dice uno, la gente piensa que es tocar guitarra, rascarla y listo, y no. Allá la cuestión es otra situación. Yo no conozco tampoco mucho, pero con mis hijos, que ambos estudiando música, que mi hija también, la niña está en 8º semestre ya. Que más adelante la de música. invitaremos también. Sí, más adelante de pronto que me gustaría que ustedes hicieran algo con ella. Y ya uno se empapa mucho más, porque si nosotros hubiéramos tenido ese apoyo de nuestros papás, pero mis papás utilizaban la música, lo que le digo, para después de un día de trabajo, de arado, de campo, pues una serenata, o llegó alguien. En ese tiempo se utilizaba mucho, la gente iba mucho a Bogotá, trabajaban por allá en la Sabana, se llamaba sitio, iban a trabajar y duraban por ahí 6 meses, 1 año, y volvían. Y cuando volvía esa persona, que era un vecino ahí de la vereda, y entonces llevaban los músicos y le daban una serenata, ¿sí? Pero entonces ellos sí lo tomaban, no, que va a estudiarlo esos chinos que se van a meter a la música, esa vagancia, esa tomata. Ujú, Y claro. ese es el concepto que desafortunadamente, claro que esto ya en las nuevas generaciones ha estado cambiando esa situación, ¿no? Pero ese concepto desafortunadamente lo tienen todavía personas, incluso papás, que dicen, no, que va a estudiar eso, usted qué le va a... No, esa es vagancia, eso no sé qué. Pero esa es... Y sobre todo que eso es, alguna vez decía yo, un momento que tuvimos, creo que fue en Encuentros Boyacenses, que afortunadamente pudimos asistir alguna vez, y decía, Vean el video, Carbón Carranguero, en Encuentros sí. Boyacenses. Entonces les comentaba yo esa situación, que ¿cómo le digo? La representación más importante de una región, de un pueblo, ¿con qué se hace? Con arte. Cultura, con arte, con Con música. deporte. A usted, lo que está haciendo hoy los grandes músicos, Shakira, Karol G, ellos no van a decir allá que son... Claro, obvio, hay muchos grandes científicos, grandes que también son exaltados, pero pues como a nivel comercial y lo que todo el mundo escucha, pues creo que un escape de la vida de las personas es el arte de todos nosotros. Pues es eso, las personas que se muestran a nivel mundial precisamente Claro. son los artistas. Ahorita mucho artista paisa representándonos a nivel mundial, entonces sí, no lo había pensado, pero Sí, allá, y allá no van a decir, no, es que me da pena ser de Colombia por todos los problemas que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, que algún día tendrá que arreglar esta situación. Ojalá que ustedes lo vivan, nuestros nietos encuentren algún día un país en paz, un país echado para adelante, un país con autoridades que nos representen verdaderamente. Entonces, todas esas cosas que usted me está preguntando, hijo, ojalá que ese legado se lo infundan como el apellido a sus hijos a sus nietos. Y la vena, yo pienso que nunca se perderá, porque hay estancias. O sea, usted de pronto no le hereda a los hijos, no, ninguno le gustó la música. los sobrinos. Yo conozco una persona muy importante de Socotá que desafortunadamente ya murió. Y sus hijos no le heredaron esa vena. Yo pienso que las personas más importantes, artistas en Socotá, de nuestra tierra, de la provincia de Valderrama, fue este señor Aristomeno Porras, que desafortunadamente no le supimos y no le hemos dado la remembranza que debería tener.
porque era un artista espectacular. Pero como él es, como lo que decimos, los papás no le dan importancia a eso. Y hoy en día lo que estamos haciendo, hoy en día es más fácil dar a conocer a alguien, porque con un celular ya logra los sube a las redes y ahí se puede volver. Sí, claro, en esa época claro. tocaba con un cassette, lo que usted me contaba, que estudiar una canción que ustedes sacaban, no sé, de música colombiana, el cassette, devuélvalo y escuche, No, devuélvalo y eso, y de pronto se descarrilaba la cinta y tocaba sacar toda la cinta y empezar a añadirla con una y pegarla y se iban pedacitos y no. O sea, hoy lo tienen todo, hoy, y no solamente la música, todo, hoy lo tienen todo. Los muchachos hoy en día lo tienen todo para que se preparen, para que sean unos grandes profesionales, para que ayuden a echar este país para arriba, porque en últimas eso es. Entonces, muy bonito, hijo, que lo que le dije al comienzo de la entrevista, que los hijos le tengan la importancia a sus papás, porque sus papás les heredaron algo. Por eso es que dice uno que los hijos son el reflejo del hogar, y ahí está representado el reflejo del hogar, el reflejo de lo que fuimos en nuestras vidas, y que ese legado no se pierda. Bueno, pa, pues muchas gracias a usted por este espacio, que yo sé que no es fácil uno hablar en cámaras, en un micrófono. A usted lo ha hecho, pero digamos que cuando uno tiene cámaras al frente, uno Claro. como que se intimida. Diferente estar al frente de un escenario, que son, yo creo que los mismos nervios. Es un buen ejercicio para los artistas. Cuando se vayan a presentar en vivo, póngase a grabar. Ahí ya eso genera atención, y que cuando usted esté en vivo, pues de pronto va a estar un poco más seguro. Pues cantémonos algo de nosotros dos, que somos boyacenses. Pues qué mejor esta canción, este mix que hacemos de Yo soy boyacense y soy boyacense. ¿Sí está bien? Sí. Entonces vamos a hacer algo de musiquita, disfrútenla. Estos somos los Gutiérrez, próximamente un dueto que va a hacer con mi papá. Disculpe, mijo. Vamos a intentarlo, porque lo que decía hace un ratico mi hijo, nosotros no nos encontramos todos los días. Yo vivo en Socotá y mi hijo vive en Bogotá. Cada quien nos desempeñamos en unas cosas muy diferentes. En el caso mío, la música, ¿no? Ahorita, en este momento. Pero cuando nos encontramos, y qué alegría hacerlo, hagámoslo y intentémoslo. Listo, pa, vamos a tocar entonces esta canción, disfrútenla. Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del su merced. Bailo torbellino, alguito de huasca, y en mis ratos libres, juego turneque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el valle de Tensa, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa. Y con mi blanco quipa de paja, como armonizan mis alpargatas. Cuando no hay chicha, bebida grata, echo aguardiente por mi garganta. Canto guabinas y torbellinos, y un viva alegre le echo a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Si soy campesino, me pongo una ruana,
y con mis sombreros saben quién es quién. Nadie me confunde, todos me conocen, porque soy sencillo, porque soy sencillo y un hombre de bien. Lejos de mi tierra formo la colonia y estrecho la mano con un su merced. Orgullosamente yo soy boyacense y lo seré siempre, y lo seré siempre, ese don de ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá.